El gobierno que formalmente detenta la corcholata, pero que de facto quien gobierna es el narcopresidente en la chingada, se ha convertido en un régimen demagógico, mediocre y farsante. En efecto, la señora corcholata ha degenerado la democracia realizando actos políticos en diferentes estados para dar concesiones, halagar los sentimientos más sublimes, sensibles y elementales del pueblo para conservar el poder hegemónico de Morena. Eso sucedió el día 21 de marzo del 2025 en una comunidad de San Bartolo de Oaxaca, en donde la corcholata bajó de su auto blindado y abrazó a una indígena, a pesar de que detesta a todo el pueblo, porque no tiene empatía, porque no se duele del sufrimiento humano, como sucedió con el campo de exterminio en el estado de Jalisco, en donde ha satanizado, hostigado, amenazado a las madres de familia que están manipuladas, que no es cierto que ahí hubo más de 2,000 muertos en fosas clandestinas, al igual que los paleros como el Noroñas, que han puesto en tela de duda los calzados, 400 pares de calzados, que dice que no es verdad y que por su mediocridad, pero por su narcisismo, va a hacer el ridículo a Francia, en donde no hubo auditorio, no se le pararon las moscas, y aún así fue a lambisconear a la corcholata diciendo que era la mejor presidenta, que había democracia, que la reforma al Poder Judicial era una aportación a la humanidad, y etcétera, y etcétera. Y la corcholata pues utilizó ese acto para demostrar humildad, para demostrar condescendencia con el pueblo, aunque es una farsante, porque finge ser y sentir lo contrario de lo que es y de lo que siente. Es una mujer perversa y ruin, que no ha cambiado su política de abrazos y no balazos, porque lo que le interesa no es dar bienestar ni prosperidad al pueblo de México. Le interesa seguir gobernando a una costa de los crímenes horrendos de la delincuencia, porque hay un pacto entre el narcopresidente, que es el que manda. La señora corcholata es un títere y tiene que comer camote a huevo, porque de lo contrario el poder se les iría de las manos. La garantía de que el poder siga sosteniéndolo la corcholata lo es la delincuencia organizada, a pesar del fingimiento que hace con Donald Trump de que está luchando contra la delincuencia organizada, provocando inclusive violaciones a los derechos humanos de gente que ya estaba purgando sus condenas en prisiones mexicanas, 29 individuos para ser exactos, que le obsequió, que le regaló, sin orden de extradición, sin ningún beneficio de que se defendieran, es decir, violando sus derechos humanos. Y la señora corcholata finge que defiende la soberanía de la nación y se le arrastra y lambisconea a Donald Trump, y prueba de ese servilismo lo es el haber permitido que más de 150 militares estadounidenses estén luchando contra el narcotráfico, dizque con el acompañamiento del ejército mexicano, que es otra prueba de falta de honor y de dignidad de las Fuerzas Armadas de este país. Pero para no desviarme, la señora corcholata pues utilizó el acto de la inauguración del Hospital General para
la mujer y la niñez, y se inclinó y amarró las agujetas del niño y apareció como una presidenta noble, humilde, amorosa, cuando no es más que una hipocresía y una demagogia pura. Así. Así fue el emotivo momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum saludó a unos niños y a una adulta mayor. Esto pasó el viernes 21 de marzo en Oaxaca, después de la inauguración del Hospital General de la Mujer y la Niñez en San Bartolo, Coyotepec. Así se vivió el momento. A ver, estos muchachos. A ver, te ayudo. Lo que hace esta narcisista es puro cuento. Y además es una ridícula ignorante. Pues en la famosa inauguración de ese hospital general se refirió a que no estaba de acuerdo con esa inauguración, que porque no se había incluido a las niñas, porque nada más decía Hospital General para las mujeres y la niñez, y que no estaba de acuerdo. Y eso no pasa de ser un acto populista, en primer lugar porque no tiene trascendencia. El gentilicio pasivo del verbo ser viene siendo ente, y por ende el gentilicio activo de presidente sería el de presidenta. Es decir, que la falta de el género femenino no tiene ninguna trascendencia, y aún así la corcholata insiste en que le llamen presidenta con A. Y esa ignorancia la quiere aplicar en un hospital general, cuando que no está enterada que en la Convención sobre los Derechos de los Niños, que se celebró en la ONU en enero, noviembre, no recuerdo el mes, de 1989, se establecieron los derechos del niño, considerándolo como toda persona adolescente o joven, para considerarlo como niño o niña. Y México ratificó ese convenio, y como consecuencia el término de niño, que no es necesario referirse a las niñas, porque es un término general, en donde se ratificó pues el apoyo para respetar, proteger los derechos de los niños, para conseguir que estos sean tomados en cuenta en sus derechos civiles, políticos, económicos, sin distinción de edad, sexo, estado civil, condición social, etcétera. Es decir, que la señora Corcholata pues es una analfabeta que presume de ser presidente, pero que no tiene la preparación ni la capacidad intelectual, porque es una mujer que gobierna de saliva en el atril presidencial de manera demagógica y populista. Pero además es una farsante, porque la señora Corcholata, en otra gira que realizó precisamente en Oaxaca, al atender a unos jóvenes niños que estaban queriéndola saludar, le abrieron la portañuela del vehículo blindado, y la señora Corcholata, de manera muy fingida, como que es muy simpática y que estaba sonriendo,
le quitó la mano a un niño que tenía en el carro, y eso demuestra que la señora Corcholata es una farsante, que finge ser una mujer humilde, amorosa, sencilla, pero es una mujer ruin, perversa, mala, de malos sentimientos, de malas entrañas, pues, e insisto, que no le duele el que la delincuencia organizada, de la cual es la protectora, hayan causado la muerte de más de 300,000 mexicanos. Pues sigue con su política de abrazos y no balazos, aunque de manera fingida, hipócrita, está haciendo acciones nimias, intrascendentes, para agradar a Donald Trump, pues ratifico que le obsequió 29 reos, a los cuales les violó sus derechos humanos, que está obligada a respetar según el artículo 1 de la Constitución Federal. Y para exhibir su falsedad y su maldad, me permito exhibir el siguiente video. Ya está, ya, ciérrenle. Ahí está el carácter verdadero de la señora Corcholata. Se ha creado un régimen demagógico y además populista y de mediocridad y de falsedad que supera la credibilidad de toda persona normal. Es increíble que una mujer que se supone tiene sensibilidad humana más que el varón actúe de manera tan déspota, tan agresiva con un niño, y en la primera imagen del video que exhibí anteriormente aparezca como un dulcecito, como una dama de la caridad, pues inclusive se inclina hipócritamente para amarrar las agujetas del niño, y todo en un acto populista y demagógico para degenerar la democracia. Hay una degeneración tal que utiliza concesiones dando dinero, programas del bienestar, que son limosnas, para halagar los sentimientos de las personas y poder seguir conservando el poder. Porque la señora no tiene ninguna capacidad intelectual, no tiene ética, no tiene moral, no tiene sentimientos. Es una mujer farsante y fingida. Esa es la verdadera personalidad de la señora Corcholata, quien ya inauguró un régimen demagógico y populista, y además de farsantes y de mediocres. Muchas gracias.